Hola, Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Les doy una cálida bienvenida a todos los presentes y este es el tercer foro de estudiantes donde se va a hablar sobre el tema de la Ley 4 y la desaparición de los estudiantes, 28 años borrados de la Universidad de Sonora. Y cada participante, cada expositor va a tener 10 minutos para hablar y ya al final de que expongan, pues se abrirá una ventana de diálogo por parte de los asistentes, y donde puedan hacer una opinión para que estén ahí. Muy bien, vamos a empezar con Olivia García. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Olivia García. Soy de la licenciatura de Derecho de la Universidad de Sonora del campus aquí en Hermosillo. Y yo estoy en este movimiento representando a los padres y madres solteros y solteras que somos también estudiantes. Alzo la voz porque nosotros de por sí es difícil tomar una decisión ya a estas alturas del partido, como dicen luego, de involucrarte, determinarte, de formar profesionalmente. Y pues encima de que vienes con todo eso, cargando esas dificultades, ¿verdad? Que implican el tener la casa, los hijos, otras responsabilidades, pero aún así decidir salir adelante para abrirte puertas, para abrirte posibilidades, para sacar adelante las mismas responsabilidades que tienes, pues es difícil encima toparte con cosas pues en la universidad que podríamos llamarle ciertas trabas como estudiante, ¿verdad? O pocas oportunidades que te dan o opciones que te da la universidad como estudiante. Entonces aquí lo que se pretende, ¿sí me escuchan bien? Desde mi experiencia les quiero platicar y les quiero pues informar o hacer de su conocimiento la idea que tenemos en este foro el día de hoy. Y digo desde mi experiencia porque sí he tenido algunas dificultades como alumna en la escuela. Yo creo que el hecho de que al alumno se le condicionen ciertas cosas, pues no da mucho pie, ¿verdad? A que en esta pandemia, pues esté uno bien, ¿no? Esté uno al día con las tareas, con la escuela, con todo lo que implica, ¿no? El estar bien académicamente. Entonces, yo les quiero compartir que la idea de este foro es concientizarnos, ¿verdad? El por qué existe una conexión de la Ley 4 dentro de nuestras actividades como alumnos de la universidad, como estudiantes, porque muchas de las cosas que en algún momento consideramos injustas, de manera general, ¿no? Puede ser algún otro estudiante a lo mejor considera injusto algunas participaciones como investigador o algunas participaciones como votante de algún, no sé, alguna situación que se presente, que se tenga que alzar la voz también del estudiante y considerar, ¿verdad? Al estudiante, pues se consideran injustas, válgame la redundancia, ¿no? Entonces, es de manera muy general esto que quiero abordar, pero sí es hacer conciencia de que el marco legal que nos rige a la institución, que viene siendo la Ley 4, pues no está en condiciones como para hacer partícipe al estudiante, ¿no? A la comunidad universitaria. En muchas decisiones de la misma universidad, pues los estudiantes no tenemos mucha voz o mucha participación. Entonces, yo creo que aquí sí se considera prudente abordar
abordar este tipo de temas en el foro, que ya más adelante les vamos a ir desmenuzando y desglosando, ¿verdad? Cómo podemos participar nosotros como estudiantes para que se implemente pues este tipo de participación del alumno en las decisiones de la universidad. No sé si haya por ahí oportunidad de compartir un comunicado que se dio hace unos días ahí por medio de el colegiado académico. ¿No lo tienen por ahí? Sí, hay oportunidad de compartirlo. Sí, dame un momento. Muy bien. Bueno, a lo que quiero llegar yo ahorita con hacerles saber esto, es más o menos darles un rumbo de lo que necesitamos hacer como estudiantes ahorita, lo que está en nuestras manos y en lo que a nosotros concierne ahorita ya de entrada, de podernos mover o poder hacer para ser escuchados, porque está más que dicho, pues que no nos están tomando en cuenta. A veces ni por eso participamos a los estudiantes, porque, ni me van a pelar, pues para qué, ¿verdad? Porque ese es el plano que tenemos muchos estudiantes, que es lo que ahí se dice, es lo que ahí se estipula y no hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, ahorita con esto lo que quiero yo es empaparlos del conocimiento que hasta ahorita se ha tenido de hasta dónde hemos llegado con todo esto de querer reformar de manera, en aspectos generales, la ley 4, ¿verdad? Que se ponga a favor de los estudiantes, porque de verdad que leer la ley sería tedioso, pero si nos ponemos a sacar cada parte que ahí viene, definitivamente los estudiantes quedamos, pero muy lejos de verdad participar en las decisiones que se toman en todos los aspectos de la universidad. Entonces, ya está listo por ahí el documento. Me gustaría que nos enfocáramos en lo que viene siendo el penúltimo párrafo, aquí donde dice que actualmente se escuchan voces. Nos está diciendo aquí el colegio académico que se está percatando de que se escuchan voces que proponen cambios a nuestra normatividad. Dice, reconocemos que, como todo instrumento jurídico, la ley número 4 vigente es perfectible, pero no tenemos duda de que las propuestas de cambio de la ley orgánica de la Universidad de Sonora, el mayor patrimonio cultural de los sonorenses, debe provenir necesariamente de una amplia participación de la comunidad universitaria, así como de recabar la opinión de los sectores sociales y productivos del Estado. Los cambios propuestos son desconocidos por la gran mayoría de los universitarios, incluyendo sus órganos colegiados y el propio colegio académico, que tiene dentro de sus facultades la organización y el funcionamiento académico de la institución. Es obligación y responsabilidad de quienes proponen la reforma hacerla del conocimiento público para su análisis y discusión. En estas condiciones, concretar una reforma de este nivel tendría como efecto una seria desestabilización de la vida académica, con el agravante de que actualmente nos encontramos en una delicada situación social producto del COVID-19, escenario inesperado que debemos enfrentar
solidariamente y seguir dirigiendo todos nuestros esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos de los planes de estudio, así como el apoyo a la sociedad sonorense para enfrentar esta crisis sanitaria, económica y social en la que estamos. Bien, ¿qué les quiero yo dar a conocer con esto? Que no es desconocido para la universidad que nosotros estamos en una lucha para reformar la ley a manera de que sea partícipe el estudiante, de que seamos escuchados, de que lo que ahí se estipule sea a favor del estudiante, porque la universidad, yo creo que sin estudiantes no hubiera universidad en primer lugar, ¿sí me explico? Entonces, desde ahí tenemos que ponernos o darnos más bien la libertad de posicionarnos como lo que somos, una parte fundamental en la Universidad de Sonora. Entonces, es decir, si nos van a escuchar si todos nos ponemos de acuerdo. A mí me gustaría que invitar, ¿verdad? Que hiciéramos conciencia de qué cosas o analicemos qué cosas son las que a nosotros nos convienen como estudiantes. Y de ahí comenzar a opinar. De ahí comenzar a levantar la voz. Partiendo de ahí, quieren que nos enteremos. Estos foros son para eso, jóvenes, para que como estudiantes nos enteremos de qué es lo que nos conviene hacer, ¿no? Entonces, yo le voy a dar, ¿cuánto tiempo me queda? Ya, ¿no? Ok, yo le voy a dar la oportunidad a mis demás compañeros de que sean escuchados por ustedes para que en este foro alcancen a analizar todos los campos a tratar, ¿no? Por nosotros y todos los campos a considerar. Entonces les agradezco que me hayan escuchado. Les agradezco también que no echen al saco roto esto que les acabo de decir, porque es de suma importancia, si queremos participación, comenzar desde ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia. Sí quisiera recordar que si pudieran mutar o silenciar los audios mientras están exponiendo para representar respeto, por favor. Y ahora vamos a continuar con Celeste Segaste. Hola, bienvenidas. Gracias, Ivonne. Bienvenidas y bienvenidos todos. Pues en esta ocasión nos tocó hablar de la Ley 4, que es la ley que rige a nuestra Universidad de Sonora, ¿no? De ahí desprende toda la estructura de todos los órganos de tomas de decisión, de cuál es su función, cómo se va a regir en sí toda esta universidad y los procedimientos de elección de rector, jefe de departamento, etcétera, ¿no? Entonces, esta Ley 4, pues ya tiene muchos años que está vigente en la universidad, que se dio el cambio a esta ley. Al inicio se hizo pues con un fin de que los estudiantes y la universidad tomaran un rumbo más participativo, de más estructura, de organización, pero que a través de los años, pues los que han pasado por la universidad han comentado que se ha perdido ese fin o esa democracia que se buscaba, esa participación de toda la comunidad universitaria, ¿no? Y esto se debe mucho a su estructura. Entonces, ahorita hay un movimiento de docentes que ya tiene años haciendo una propuesta de reforma a la Ley 4. Ahorita está en el Congreso. Esa reforma ya tiene un año, si mal no recuerdo ahí. Entonces, la idea es que los estudiantes, nosotros como estudiantes, pues entrémosles también al análisis, a la discusión, a saber qué nos afecta o no de esta ley, ¿no? Cuáles son sus puntos buenos, cuáles son sus puntos malos, qué se puede mejorar, si se necesita cambiar o no, en su totalidad o no. Entonces, la idea de este foro es invitarlos, pues, que se sumen a este movimiento, a esta necesidad de cambio
quizás. Entonces, para eso realizamos una encuesta estudiantil en la cual nos respondieron 147 personas, que se las voy a mostrar enseguida. ¿Sí la ven ahí? Sí. Ok. Sí, se ve. Sí se ve. Bueno, pues en primer momento recogimos varios puntos que vamos a comentar, que uno de ellos es, primero, si las y los estudiantes conocemos la ley número 4 orgánica de la Universidad de Sonora, ¿no? Tuvimos 147 respuestas que pueden parecer bajas debido a la gran comunidad estudiantil, pero creo que para iniciar es muy buen número, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿sabías que la universidad se rige por una ley? La mayoría sí sabía, el 56.8%. Bueno, ni tan mayoría, ¿verdad? Un poco más de la mitad sí sabía que la universidad se rige por una ley. Cuando pregunto, ¿conoces la ley número 4 orgánica de la universidad? Ahí ya la mayoría no la conoce. O sea, el 82% de las y los estudiantes de esta que respondieron a esta encuesta no conoce siquiera que existe, o sea, sabe que existe una ley, pero no conoce en sí la ley número 4. La otra pregunta es, pues, ¿cuál es tu opinión sobre la ley? Pues la mayoría menciona que no la conoce. Algunos dicen que es fundamental para la universidad, ya que a ella se rigen las autoridades administrativas, el alumnado, se establece un orden, lo cual pues sí es cierto, ¿no? Ya entraríamos en la discusión si ese orden que se establece está bien o no, o cuáles son sus pros y contras, ¿no? Pues la mayoría no sabía, me parece bien siempre y cuando los cambios en la normativa no afecten negativamente al personal académico y alumnos, haciendo esos cambios parciales y justos para todos, ¿no? Otros dice que debe reformarse solicitando el apoyo de maestros y estudiantes, que es necesaria para que los estudiantes y docentes comprendan cómo funciona la universidad. Unos dice que mientras esté renovando le parece que beneficia más porque las necesidades cambian a través del tiempo, ¿no? Ya lo que antes se requería, a lo mejor ahorita ya es obsoleto en cierta parte y se tiene que dar un cambio en pro de mejorar, ¿no? La idea aquí es que la universidad pues tenga un mejor rumbo, que siempre vaya mejorando y adecuándose pues a los cambios constantes que se dan, ¿no? Muchos dicen, quisiera saber cuál es la ley, ¿no? Que también es una idea pues informar cuál es esta ley y cuál es su impacto en nosotros como comunidad estudiantil. Debería ser modificada, pues es un poco obsoleta, en cuanto a necesidades, pues la mayoría no saben, ¿no? Otro dice que tienen lagunas en cuanto a los derechos del estudiante y la representación estudiantil, falta democracia en cuanto a la mecánica de elección del rector, al centrar ese poder en personas externas a la universidad y sin conocimiento real de la problemática al interior. Este es otro punto que se va a tocar. Me parece que es una buena ley, ya que hace a la universidad autónoma, o sea que se rige por sí sola, sin la intervención del gobierno, ya que siendo una universidad de gran escala, puede regirse por mismas desde una perspectiva administrativa, ¿no? Aquí se está a favor, pues, de que la universidad se gobierne en su mayoría por la parte administrativa, que sea ellos quien tomen las decisiones y hace punto a la autonomía de la universidad, que eso pues ya se entraría en una discusión, ¿no? Es como entrar a la discusión de qué se entiende por autonomía en las universidades, ¿no? ¿Qué tan autónoma es en sí, en verdad? Entonces eso ya es otra discusión a fondo. Sé bien, conozco la ley de manera básica, entiendo que no permite salvaguardar los derechos universitarios, tanto de docentes como estudiantes, entre ellos el poder de manera democrática participar en la elección de figuras de autoridad como el rector. Pues en sí, la mayoría coinciden, ¿no? Muchos no la conocen, pero otros sí, y dan buenas opiniones ahí al respecto. La otra sección que hicimos, que creemos que es fundamental, es la democracia y la participación estudiantil en la toma de decisiones. La primera pregunta fue, ¿te gustaría que las y los estudiantes participaran en la elección del rector-rectora? El 90% contestó que sí. Entonces, sí hay un interés por las y los estudiantes de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y aquí pregunto, ¿por qué opinas
que sí o no deberían los estudiantes pues participar en esta elección. Y dice la mayoría que son porque somos el motor de la universidad, porque somos parte de la comunidad y necesitamos que nos tomen en cuenta, porque para poder elegir a alguien que nos beneficie, porque es la persona que está al frente de toda la universidad, incluyéndonos a nosotros como estudiantes, entonces deberíamos de tener ese derecho de poder escoger a la persona que nos rige, porque sigue manteniendo la misma disciplina al mando, o sea, la química, y evidentemente se beneficia más a ese departamento que a los demás. Y es bueno que otras mentes de otros campos dirijan la universidad. Que porque sabemos que pues últimamente los rectores han sido químicos, ¿no? De ese área, y mencionan aquí que a lo mejor por eso se beneficia más, bien se tiene esa idea de que se beneficia más hacia ese sector y se deja de un lado, por ejemplo, la división de ciencias sociales, etcétera, ¿no? Porque todos los estudiantes también formamos parte de la universidad y gracias a nosotros existe la UNISON, referencia al funcionamiento de la misma, y la universidad de apoyar nuestros intereses y ayudarnos en lo que formamos parte de ella, ¿no? Que con base en su trayectoria y plan de trabajo podríamos tener criterios para elegirlo. Algo que yo he visto mucho es que como estudiantes, pues a lo mejor no tenemos tanto criterio como alguien que ya egresó, que ya tiene más conocimientos, pero en sí creo que no estamos tan desapegados de eso y podemos participar en tomar una buena decisión de quién nos va a dirigir, ¿no? Porque también elegirían docentes y administrativos. Porque el estudiante es piensa y fundamental en la universidad, por tanto, los espacios administrativos también deben ser considerados por los alumnos, ya que se eligieran representantes que por mayoría de votos se acerque al bienestar interés de los alumnos. Aquí ya se está poniendo que por mayoría de votos, como decir, pues que la elección de rector sea por votos, ¿no? De toda la comunidad universitaria. Tenemos derechos, etcétera. La otra pregunta es, ¿estás de acuerdo que en el máximo órgano de la universidad se integra en su mayoría por personas externas a la universidad, es decir, la junta universitaria? Que sabemos que la junta universitaria se compone por 14 personas, que 5 son docentes y los demás creo que son externos. Entonces, la respuesta fue que no estaban de acuerdo el 76.9%. Y les preguntamos por qué. Y dice, ¿por qué debe ser alguien que conozca la escuela? No estoy de acuerdo que creo que las personas deberían ser un apoyo, no quienes tomen la decisión, porque muchas veces no saben en realidad lo que pasa dentro de ella, que creo que es la que más coincide. Pues que sabemos que los que estamos adentro sabemos que realmente necesita, que es más conveniente. La mayoría va dirigido a esa respuesta, ¿no? Que porque un externo no tiene tanto conocimiento de fondo de cómo está la universidad o sus necesidades que requieren. Que eso ya pues entraríamos en discusión en la participación si sí o no conocen los externos. ¿Te gustaría que las y los estudiantes participaran en la elección de la o el jefe del departamento? La mayoría votó que sí, el 92.3%. ¿Por qué opinas que sí o no deberían los estudiantes participar en esta elección, ¿no? Y dice, pues para que no se elija por amistades en común, porque somos parte del departamento, porque muchas veces los candidatos son nuestros maestros y tenemos conocimiento de cómo tratan al alumnado, escogiéramos base a nuestra necesidad, porque nosotros somos quienes conocemos la planta docente, sabemos quién trabaja y quién no, tenemos más cercanía con esa autoridad, por lo que es importante tener el derecho a elegir quién se encarga de nuestro departamento, ya que sus decisiones tienen efecto en nuestra estadía en la universidad. Porque debemos tener voz y voto en la elección. Si no saben, compañeros y compañeros, la elección del jefe del departamento se hace por el consejo divisional. Este consejo se integra por un estudiante del departamento, de cada departamento de la división y un docente de cada departamento y por los jefes de departamento y el director de la división. En este caso son ellos los que eligen, pero algo que es mi opinión es que la elección debería ser por los mismos del departamento, porque somos quienes conocemos en sí las necesidades o cómo se da toda la estructura, la organización, o que podríamos proponer cosas padres. Entonces, somos los que estamos ahí, pues, en el día a día.
y al final terminan eligiendo pues en su mayoría personas que pertenecen a otros departamentos y que a lo mejor no tienen en sí todo el conocimiento de cómo se maneja pues el departamento, cuáles son sus necesidades, etcétera, ¿no? Entonces aquí pues yo sí opino que debería de ser diferente la elección, que los estudiantes deberíamos de participar también en esta, ¿no? Los docentes participan al proponer la terna en vicerrectoría. Ellos sí pueden proponer candidatos, ¿no? Pero en sí los estudiantes no nos contempla la ley 4 como que podamos proponer en una ocasión la vicerrectora, si es que la ley no los contempla porque a ustedes no les afecta quién vaya a ser jefe del departamento. Ustedes con el que tienen trato directo es con el coordinador de programa, no con el jefe del departamento. Y yo creo que esa idea está equivocada, que al final pues sí nos afecta quién va a dirigir nuestro departamento, ¿no? Al final somos parte de él y todo lo que pase o sus decisiones pues sí nos van a impactar, ¿no? Entonces, ese sería un tema importante a tratar o discutir. Sabes que existe un colegio académico en donde hay 3 representantes estudiantes. Esto es otro tema, ¿no? La mayoría de las y los estudiantes pues desconocemos en dónde sí tenemos representaciones. Entonces ahí habría que entrar como al tema por qué no conocemos, por qué desconocemos, o sea, qué es lo que motiva o cuál es el escenario que propicia que las y los estudiantes desconozcamos quiénes nos representan, cuál es su función, en qué órganos, cuál es el impacto, qué tan importante. Entonces, si vamos a tirarle de que queremos tener más participación, pues yo creo que hay que ver también el fondo de por qué ya en estos espacios que tenemos no se da esa participación también, ¿no? Porque esa es otra cosa, a lo mejor también he escuchado comentarios de consejeros, consejeras que dicen, pues es que yo nomás voto, pero por lo que dice la mayoría, porque ni conozco qué ondas, ¿no? Entonces esto ya también sería otro tema a entrar a abordar, ¿no? Pues la mayoría no conoce que hay un colegio académico en donde hay 3 representantes estudiantiles, la mayoría no conoce a su consejero académico, no conocen a su consejero divisional. Les preguntamos si les gustaría que existiera un consejo departamental integrado por estudiantes y docentes en igualdad, o el jefe del departamento, que creo que son una de las propuestas que están ahorita, ¿no? Por el movimiento de los docentes, y la mayoría votó que sí, el 91.6%, que está a favor. Y dice, ¿por qué no? Dice, sí, para que esté más completa la universidad, ayudaría, porque las decisiones que tomemos nos afectan a todos, nos representaría mejor como estudiantes que son y saben y sufren nuestras necesidades, ¿no? Lo que comentábamos ahorita, que no es lo mismo un estudiante de otro departamento a alguien que realmente sepa cuáles son las necesidades del departamento. Para que hubiera un diálogo más directo ante las necesidades de maestros y estudiantes, tendríamos más coordinación, para que el alumno tuviera cercanía y empatía por los intereses del alumno, la comprensión que a veces los jefes de departamento no cuentan, para aprender más, para que hubiera justeza en la toma de decisiones, no sé qué quiso decir, certeza, o los alumnos todavía no tienen experiencia de aconsejar, dice uno, ¿no? Que es lo que comentábamos, que también pues se tiene la idea que uno como estudiante no tiene las bases o el conocimiento para tomar decisiones. Pero yo creo que si ya somos estudiantes universitarios, tenemos que ir creando una ciudadanía también, ¿no? Entonces, yo creo que si desde ahí empezamos a tomar decisiones, pues ya eso ayudaría mucho. Me queda muy poco tiempo. Ya me fui largo, ¿verdad? Bueno, voy a concluir. Puedes proponer una forma de participación de las y los estudiantes en la toma de decisiones. Pues la mayoría comentó que pues no sabría cómo hacerlo, ¿no? Algunos sí dicen que pues debería de tener voz y voto en elegir nuestros representantes, encuestas, difusión de la información que nos permite enterarnos de lo que acontece a nuestro alrededor, pues en redes sociales, en el comedor de la escuela,
enseñar cápsulas informativas y ahí mismo enterarnos, que sean mensajes que realmente se nos queden y no solo entregar volantes para después ser desechados. Creo que también pasa un carrito con una bocina, es un medio por donde nos enteramos de cosas. Por lo menos una vez al mes hacer un foro, mesa redonda, es decir, empezarnos a sentar, a hablar y discutir todo, ¿no?, lo que nos impacta, nos afecta. Áreas de estudios, como beneficios del estudiante, promover y visibilizar los diferentes programas y estatutos, saber más la ley 4, hacer un consejo de estudiantes donde se pueden expresar. Y creo que hay un consejo estudiantil de sociedades de alumnos, ¿no? Quizás también buscar de qué manera darles a ellos voz también, que creo que también representan a la mayoría de las y los estudiantes de la Universidad de Sonora. No sé ellos cómo funcionan realmente, pero también estaría bien que ellos participaran. Bueno, la otra sección, equidad de género, inclusión, diversidad social. Pues perteneces a un grupo en situación de vulnerabilidad. Aquí el 31.9% son madres o padres solteros. Entonces, como comentaba la compañera Olivia, creo que es un sector significativo y que la universidad pues debería de empezar a tomar acciones referente a este grupo, ¿no? Que pues sí la tiene más complicada, ¿no? Como comentaba la compañera, que un estudiante que pues no lo es. El 20.8%, bueno, el 13.9% pertenecen a pueblos o comunidades indígenas. De personas con discapacidad creo que no me respondieron, pero creo que también son un sector importante, ¿no? Y ¿sientes que la universidad es inclusiva y por qué? Pues la mayoría votó que sí, porque pues no hacen discriminación a nadie para poder ingresar. Le dan a todo tipo de personas que aspiran a hacer algo en la vida. Con la pandemia en las clases en línea se han resaltado varias problemáticas, sobre todo en docentes, los cuales no aceptan situaciones extraordinarias al momento de entrega de trabajos o dudas debido a problemas de salud, problemas económicos o familiares. Los docentes siguen manteniendo la mentalidad presencial donde no importa lo que pase, no es problema de que esté, sino es posible adecuarse a las horas que esté. Es un problema que venía desde antes, sobre todo en trabajos finales. Muchos estudiantes se quedan atrás o reciben más carga estudiantil por no poder aportar económicamente el trabajo o proyecto debido a situaciones familiares, no existe flexibilidad al respecto. Pues ya aquí entramos a un tema de sensibilidad de los docentes, ¿no? De empatía, que también hay, pues desde las clases, cómo incentivamos acciones, ¿no? Que permitan que los estudiantes en desigualdad por X o Y, pues también puedan tener unas estrategias para apoyarlos, ¿no? Y no cargarle más la situación, que al final, pues creo que es una educación integral, ¿no? Muchos pues no conocen porque son de primer ingreso. Una propuesta para que sea inclusiva, pues mejorando las políticas de inclusión, lenguaje de señas mexicanas como materia, la de oportunidades sin discriminación, igualdad de oportunidades para todos, estar al pendiente del alumnado, hacer campañas de visualización de alumnos vulnerables y que no sea solamente propaganda impresa, oponerse a cualquier tipo de exclusión innecesaria de personas, pequeñas campañas que dan los grupos vulnerables, flexionar los temas económicos, colegiaturas, cinturas, trabajos. No todos pueden permitirse pagar en tiempo y forma, que tengan comunicación con su gente, que se moleste en conocer quiénes son parte de la universidad y seguir aceptando a todos y escuchar sus opiniones, preguntar si tienen alguna ciencia de tener ubicados a estas personas, si tenemos que comunicarle a los docentes de esta situación y ver qué se puede hacer al respecto. Entonces la mayoría va capacitación obligatoria y constante a la planta docente administrativa, realizar y adecuar los criterios para ingreso de algunos en situación vulnerable. Creo que la ley 4 no contempla el tema de la equidad de género, ni la inclusión ni la diversidad. Creo que se está proponiendo que se contemple y creo que es un buen inicio para que desde ahí se tomen, pues, se adecue toda la universidad ya en sí, en su interior, respecto a esto y se creen acciones afirmativas, ¿no? También lo que veíamos que pasaba con los estudiantes de la comunidad yaqui, que también es un tema. ¿Te gustaría que se aplicara la paridad de género en sus órganos de gobierno? Algo que estamos viendo afuera también, y la mayoría votó que el 88% que sí. A mí me gustaría tener una rectora mujer algún día. ¿Y piensas que la universidad se representa y promueve la aceptación de la diversidad de género? Pues sí,
la mayoría, el 76%. ¿Crees que debería, esto es lo que comentábamos del grupos, por ejemplo, de los estudiantes yaquis que se manifestaron, de la comunidad yaqui, dice, ¿crees que la universidad debería destinar cierta cantidad de cupos para que ingresen estudiantes de pueblos o comunidades indígenas? Pues el 74.1% votó que sí. Y creo que sí es necesario para crear este tipo de acciones. Sí, más sí, creo que el comunicado que sacó el rector referente a esto decía que la universidad pues ha mantenido los estándares internacionales de que equidad de género, inclusión, diversidad, eh, también sustentabilidad, transparencia y rendición de cuentas. Pues creo que aquí debería de empezar, pues no solo tenerlo en el discurso, ¿no? Sino también ir creando acciones y que se vea dentro de la universidad, en los espacios. Entonces, creo que esta sería una buena acción para el siguiente periodo de inscripciones, de ingreso de estudiantes, de aspirantes. La universidad es accesible solo para un sector socioeconómico, pues la mayoría votó que no, que es accesible para todos, ¿no? El tema de la gratuidad, la recaudación de recursos, dice, ¿estás de acuerdo con lo que la universidad cobra de colegiatura y cuotas de inscripción? Pues la mayoría sí está de acuerdo. Y dice que que va de acuerdo a la educación que recibimos. Otros dicen que debería ser bien más algo mínimo, que no estuviera tan elevado el costo, que te cobran dependiendo de tus calificaciones. Se supone que es gratuita y pública, además la ley lo estipula, es laica y gratuita. Unos están a favor de que sea laica, que sea gratuita. Uno dice que es accesible y hay descuentos. Eh, que estoy de acuerdo, pero no cuando cobran hasta un 3% más solo por dar de bajas materias que no has llevado o solo porque no pudiste con la carga académica o con ciertos maestros. Aquí entra el tema de que cuando te das de baja como estudiante en una materia por X o Y razón, al siguiente semestre, a pesar de que ese semestre ya pagaste una cuota, al siguiente semestre cuando tú la vuelves a agarrar, te la cobran doble esa materia. Entonces ahí también, pues creo que eso está de más, ¿no? El hecho de que al final, pues la pagaste la materia, no la pudiste llevar, pero la pagaste. Entonces el que se te cobre de doble, no sé si venga como un tipo de castigo de decir, pues estudiante, le quitaste la oportunidad a otro estudiante de poder agarrar esa materia. Pero creo que pues va más allá, ¿no? Y la verdad yo no estoy de acuerdo en esa situación. Para llegar, otros dicen que está bien porque pues de ahí se obtienen recursos y al final te están brindando la educación, conocimiento, etcétera. Pero ahí varía mucho, ¿no? Con los temas de quién está a favor o no. ¿Estás de acuerdo en que los costos de los trámites administrativos, pues la mayoría no está de acuerdo en los costos? Que cuando pides un CARDES, una constancia, dice, ¿por qué estás o no de acuerdo? Pues unos dicen que es justo, es favorable, y dice otros que pues es un papel que tiene que dar tu universidad, por todo te cobran y bastante, ¿no? No estoy de acuerdo, ya que como estudiante sería un derecho, por ejemplo, obtener un CARDES gratuito, ya que se pagan miles de cantidades de materias, ¿no? Es otro tema. También que no son accesibles para un estudiante que se encuentra vulnerable económicamente, tomando en cuenta que no muchos trabajamos. Algo que se comentaba era de que hay hay estudiantes que ocupan un CARDEX, una constancia para algún trámite, no sé, del seguro o de alguna beca o un congreso que ocupen viáticos. Entonces, pues si no tienes, hay muchos que no tenemos ni los 75 pesos, ¿no? Entonces, también ahí deberían de tener ciertos criterios, ¿no? De que pues al final dejas de acceder a una oportunidad de irte a un congreso o algo por esa mínima cuestión. ¿Estás de acuerdo en que te cobren el doble las materias que te dice baja? Lo que comentábamos, pues la mayoría no está de acuerdo. ¿Estás de acuerdo en que obliga a las y los estudiantes a realizar el examen estandarizado de GEL? Este es otro tema, ¿no? El examen que se acaba de poner como obligatorio, creo que a partir del 2015, para que los estudiantes antes de graduar, para poder tener una carta de pasantía o graduarte, pues tienes que hacer este examen, ¿no? Y es un examen que se ha criticado de que es estandarizado y al final no mide en sí realmente tu especialidad o tu carrera. Y al final se ha comentado también que esto funciona más como para recaudar dinero, ¿no? Por órganos externos y pues también
no se toma en cuenta en sí el conocimiento, evaluarlo. Y aquí las respuestas del por qué o sí o no estás de acuerdo dicen eso, que un examen no mide tu conocimiento, lo único hace es abrir la frustración de los estudiantes. Y creo que sí, la mayoría de los estudiantes que dicen, es que tengo que hacer el GEL, andan 3, 5 meses o un año desde antes ya con la presión al full, ¿no? Porque han sido 4 años de esfuerzos y trabajo y siguen poniendo trabas para titulación, ¿no? Un examen no puede definir tu inteligencia, tu aprobación de estudios debe ser suficiente para demostrar que estás capacitado. Otros dicen que debes tú como estudiante tener la libertad de elegir el modo de titulación y entre ellos que elegir también sea opcional, que está bien calificar el conocimiento de los estudiantes, pero no veo justo calificar con esto que se les perjudique. Me parece bien que sea un modelo de titulación, sin embargo no creo que deba de presentarse de manera obligatoria. Entonces la mayoría está en contra. De hecho, ahorita con la pandemia sabemos que hubo estudiantes que se manifestaron y pues con ayuda también ahí de los docentes lograron que se suspendiera por esta ocasión, ¿no? La idea pues sería, si la mayoría está diciendo que no está de acuerdo, pues la idea es buscar que se suspenda definitivo, que se vea como opción. Y dice, ¿estás de acuerdo que si tienes adeudo se recorra tu horario de inscripción? Este es otro tema, ¿no? El hecho de que no pagues, pues sí te afecta en el momento en que te inscribes y eso va generando también desigualdades. Y la mayoría pues no está de acuerdo. ¿Cómo calificas la infraestructura? Pues entre buena, varía mucho aquí, ¿no? Buena, regular, pues me ofrece lo que necesito. Esto lo puse porque la universidad se supone que tiene como función el recaudar fondos por los servicios propios que presta, que es una parte de sus ingresos, entre otros que el subsidio federal, tal, pero en sí esta de fondos que se supone que va destinado a la infraestructura de la universidad. Entonces, pues la mayoría comenta que está bien, quizás se deban hacer algunas remodelaciones o hay algunas necesidades, ¿no? El vínculo con el sector social y económico. Este es otro tema de que la universidad dice en la ley 4 que pues fomentará el vínculo con el sector social y económico. Y dice que la pregunta es, ¿se involucra en solucionar problemáticas sociales? Pues aquí varía, aquí está muy peleado, ¿no? De que entre sí y no se involucran en solucionar estas problemáticas sociales. La universidad se vincula más con el sector económico que con el social. Aquí ya sí se ve una diferencia. Dice que sí se vincula más con el sector económico. Este es otro tema que, en mi punto de vista, al parecer la universidad se enfoca más en una educación que te lleve a las empresas, al sector económico, y se va dejando de lado crear esta educación integral que te permita como estudiante irte involucrando desde estudiante en las problemáticas sociales y ir teniendo también esta parte de participación y educación de ciudadanía, etcétera. La universidad proporciona educación integral, pues la mayoría dice que sí. Y ya por último, para cerrar, y una disculpa por tomar demasiado tiempo, la reforma o nueva ley orgánica de la ley de la universidad. Les comenté, sabes que todas las secciones anteriores derivan de la ley 4 y la mayoría no sabía. ¿Estás de acuerdo en que se reforme? El 92% está de acuerdo. ¿Te gustaría que se creara una nueva ley orgánica? El 91.8% está a favor. Y participarías en una propuesta de reforma nueva ley y el 85.6% está a favor. Entonces ya con esto pues concluyo, es para dar como un panorama más un poco pequeño por la participación, pero creo que eso nos deja como bases para seguir trabajando el tema y que hay mucho que profundizar, ¿no? Entonces muchas gracias por el tiempo y por escucharme y adelante, continuamos. Muchas gracias, Celeste. Igual, bienvenidos a los que están entrando. Quiero recordar que al finalizar las exposiciones de nuestros compañeros, van a poder participar ustedes, así que estén atentos. Nuestro siguiente compañero va a ser Franco Leiva. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues yo lo quiero exponer sobre la democratización en la escuela, en la universidad, que debe de ser algo importante, un tema de la agenda que debe de seguir la universidad de aquí hasta que exista la universidad. Porque
como universitarios y que en un futuro vamos a ser los profesionistas que vamos a estar al frente de muchas cuestiones en la etapa civil del Estado y en el país. Creo que hay que fomentar ese tipo de participación, de democracia dentro de la universidad para nosotros mostrarla en la etapa ya civil, que estás inmiscuyendo en cuestiones de la vida política, de la vida, o algo tan pequeño como, por ejemplo, organizar, o cuando ya seamos profesionistas y tengamos nuestra casa y digamos una colonia organizada entre vecinos para poder limpiar calles, acomodar, cortar las matas o hablar entre nosotros para organizarnos y tener, por así decirlo, festividades en la colonia. Es una de las cosas que fomenta que la universidad sea democrática, porque nosotros ya cuando salgamos o fuera o estemos estamos estudiando y ya cuando estamos en nuestras casas o en otras actividades, nosotros lo estamos fomentando con las personas que conocemos. Y en ese caso, pues, en el transcurso que he tenido en la universidad, he sentido que no hay mucha participación por parte de los estudiantes. Estamos, más bien lo sentiría que todavía seguimos, todavía es una etapa de nuestra vida escolar, como la fue la primaria, la secundaria, la prepa, lo veo igual porque simplemente prácticamente estamos sentados y escuchando pues la información que tenemos que recibir, pero más allá de eso no hay como, no he sentido y no sentimos muchos estudiantes con los que platicamos. He platicado ese como ejercicio de democracia, pues, en el que, como ya comentó nuestra compañera Celeste, en el que podamos elegir algo tan inmediato como nuestro jefe de departamento, que si el jefe de departamento se conoce que es un profesor que escucha a los estudiantes, que está al pendiente de problemáticas que se viven en el departamento y las pueda solucionar, pues por ese tipo de personas, pues los estudiantes van a estar a favor de votar por ellos, pero pues hay ocasiones que pues meten a otra persona que ni siquiera la conoces y cuando vas a platicar con él sobre un problema que tuviste en la escuela o en el departamento o que ocupas una materia, pues no te escuchan o te dan un argumento político pues, no hay ese tipo, estás como a merced, pues, de lo que diga esa persona. Y no hay como un contrapeso, el estudiante en el departamento está solo, prácticamente. O sea, ¿cuál es el único contrapeso? Una sociedad de alumnos. Pues sí, la sociedad de alumnos tiene una representación de estudiantes, pero pues también no es muy escuchada, ¿no? Porque al final de cuentas el que tiene la decisión va a ser pues jefe de departamento, jefe de la carrera, jefe del departamento, jefe de división, vicerrector y rector, ¿no? Y otro punto importante es también eso no sé por qué motivos crean comisiones. O sea, no, no entiendo por qué no puede darse una representación más amplia, porque a la simple vista lo que se ve en la universidad está integrada por 4 sectores prácticamente: el sector estudiantil, el sector académico, el sector de los trabajadores y el otro sector que se tiene que encargar de coordinar todas esas áreas, que es el sector administrativo. Entonces, viéndolo así a simple vista, que hay esos cuatro, pues sí, poderes, pues que estén bien representados, que tenga cada uno en toda la toma de decisiones un 25%, porque todas esas personas integran a la universidad, tanto como los estudiantes, tanto como los trabajadores que se encargan de mantener viva la universidad, tanto los profesores que se encargan de educar a los estudiantes y formar a los profesionistas, y tanto como la administración que se encarga de coordinar todos esos ¿cómo se puede decir? Esos grupos para que pues, siga funcionando la universidad y siga avanzando.
en ese caso, pues se ha vivido por esa falta de representatividad que no tiene el estudiante. Se viven, pues yo lo llamaría injusticias, como es el caso de las materias, por así decir, por ejemplo, que tienen los jefes de departamentos arman sus programas y sí preguntan al estudiante qué materias que ocupas que se abran, ¿no? Pero pues nomás le dan la opción en el portal de alumnos, nomás te dan la opción de elegir 2 materias y te piden un cierto límite que supuestamente tengo entendido, no sé si esté reglamentado cuál es el límite de las materias. Yo tengo entendido que son de 10 alumnos, pero en veces te piden hasta 20, 30 alumnos por materia. Y si no te completas esa cantidad de materia, pues rechazan no se abre la materia y el alumno se queda si la niña reprobada se la tiene reprobada o si la tiene que subcursar y no la agarró, pues se queda atrasado. Y haces así con cada una de las materias y pues se van acumulando y el alumno se siente retenido, no sigue avanzando. Y como lo que yo veo que ocurre eso porque por lo mismo, falta de democracia. ¿Por qué? Porque si participara en conjunto los estudiantes, si esa participación de estudiantes, tanto con los que administran, por ejemplo, qué materias se van a abrir, sabría más o menos, pues tantos alumnos ocupan tanta materia, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos acomodar, que hubiera más flexibilidad en ese aspecto. También se han vivido, pues, injusticias, también sería el pago pagos que hay, pagos por todos lados, hace pago tienes penalizaciones, de hecho no los ponen así nada porque se le hace, ya sería darle un nombre, pero son penalizaciones que por tener una materia reprobada, o sea, tienes 90, tienes 80, pero tienes una materia reprobada, una sola materia, pues ya no puedes tener una fecha de inscripción aceptable. De ahí en adelante, o sea, no importa que pasaron 3 semestres, si reprobaste en tercer semestre y no la puedes sacar en cuarto, quinto, séptimo, sexto, vas a quedar así y vas a tener que seguir pagando, vas a tener que pagar por completa la colegiatura y por completa el costo por materia. O sea, yo lo veía bien que estuviera, pues sí, el siguiente semestre, reprobaste el siguiente semestre que sigue, está bien, pues te acomodan por el turno de inscripción que quedaste, porque hay alumnos que fueron mejor y pues le toca mejor día para poder escoger su horario. Pero que no sea algo como una cadena que la tengas ahí arrastrando, que no se quede, ¿cómo se dice? Acumulado, que no se quede ahí para todo tu transcurso escolar. En ese aspecto lo veo mal y yo digo que también por lo mismo, por la falta de que los estudiantes no pueden no son representados, no más bien, no hay representación, porque pues si fuéramos representados no pasaba eso. Y entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que los estudiantes tienen que participar en esas decisiones. O sea, ellos tomaron esa decisión, pero ¿a quién le preguntaron? Yo no recuerdo que me hayan preguntado a mí, ¿estás de acuerdo con que apliquemos ¿cómo se dice? Penalizaciones o estas acciones a estudiantes que cursan con estas problemáticas en su curso académico? Nunca me preguntaron, no sé de cuántos años tengan eso. Ese sería otro tema para hablar. Y otro tema importante sería también de cuándo si en la universidad hay también becas, porque nunca he escuchado tampoco que haya sobre becas, o un alumno que se le haya dado una beca de la escuela. O sea, hay muchas cuestiones en la universidad que, como yo, más que porque alguien lo quiere imponer, es si se escarba bien y si profundiza, sería por la falta de participación de los estudiantes en las esferas de decisiones de la universidad. Y esa falta de decisión se basa en que no hay una democracia en la universidad. Tal vez porque en los estados del norte somos un poco más conservadores y pues se refleja en todas las estructuras políticas y de gobernanza
del Estado, pues también se va a reflejar en esas políticas, en las decisiones que tome la universidad. Es por eso que es importante que los universitarios participen, tengan áreas donde participar, que la universidad promueva esas áreas, como estaban comentando mis compañeros, que un comentario creo que leí que tan siquiera una vez al mes haya un foro en el que todos los estudiantes puedan ir a platicar sus problemas, qué es lo que no les parece, poder dialogar y llegar a un término medio, una decisión, poder dialogar con las autoridades y poder tener un punto medio en el que ambas partes estén conformes. Cosa que no se ve, que uno lo sabe porque, uno como estudiante lo sabe porque ve manifestaciones que ocurren en otras partes del país, como ese caso en el centro del país o en el sur del país, que, por ejemplo, algo importante que se ha luchado por la democracia, pues, por mencionarlo, porque es algo que, por lo menos a todos los estudiantes que estamos ahorita en la universidad nos marcó. Yo sí lo pienso, a unos tal vez no lo piensan, pero saben que sucedió eso y tienen ese temor. Sería el hecho de Ayotzinapa, es un claro ejemplo de cómo la democracia, a qué nivel se ha perdido la democracia en las universidades y a qué nivel ha llegado el gobierno, no para quitarlos, más bien lo que se hizo fue encubrirlos, o sea, querían encubrir eso, no quisieron dar a conocer y se querían encubrir, pero es algo tan potente que afectó a todos los niveles, a todos desde el sur del sur al norte del país, todas las universidades supieron, o sea, ¿cómo puede ser posible que hubiera ocurrido esa injusticia? Y pues son cosas que no tienen que suceder y para que no sucedan tiene que haber democracia. Somos un país que de verdad que tenemos apenas como desde el año 2000 con democracia, porque estuvimos gobernados por mis antepasados, yo no, yo apenas nacía. Estuvieron gobernados por un solo partido político y apenas ahorita estamos entrando en la alternancia de los poderes con diferentes partidos. Y son cosas que poco a poco se tienen que dar, pero los pasos tienen que ser concisos y tienen que ser progresivos. No se tienen que por cierto tiempo darse y luego estancarse o pararse. No, tienen que ser progresivos. Aunque sean pasos chiquitos, tienen que irse dándose. Y no es importante comenzar con grandes decisiones de hablar con el rector o de hablar con consejo académico. No, tan siquiera empezar por departamento en departamento o por carrera en carrera, de que los estudiantes y el jefe de departamento se comuniquen y vean qué problemáticas hay en el departamento y se pueda solucionar. Y de esa manera ir escalando hasta formar una sociedad, una comunidad estudiantil, ¿cómo decirlo? Madura para poder tener esas decisiones, porque eso es uno de los argumentos que tienen los dirigentes o los administradores de las políticas, que los estudiantes no estamos maduros para estar en esas esferas de toma de decisiones. Y no, hay muchos estudiantes que sí estamos dispuestos, no que estemos maduros, pero sí dispuestos a entender y a tener esa conciencia para tomar esas decisiones. Y eso se tiene que hacer dando democracia a todos los estudiantes y en participando. La democracia de participación y el diálogo es lo que ha hecho que todos los países avancen. Podemos poner ejemplo países como Estados Unidos, países como Europa, que la democracia, la participación y el diálogo han sido las cosas que han hecho avanzar, factores que han hecho avanzar a esos países para que tengan una participación más plena todos los integrantes de la sociedad. En este caso estamos hablando de los estudiantes. No sé cuánto tiempo llevo, creo que ya son 10 minutos. Pues eso sería mi participación. Creo que es muy importante que
que se vea es que se haga un cambio en la ley que hay en la universidad. Yo la leí, se me hizo que hay vacíos muy amplios, o sea, se puede tomar a consideración que son bien amplios, o sea, no están bien redactados, le falta más redacción, le hace falta que en el organigrama de la universidad haya una sección que sea solamente para estudiantes o que se haga esa proporción de 25% cada grupo que integre a la comunidad universitaria. Y creo que es un primer paso muy importante que se lea, que se logre tan siquiera a ver cambiar ciertos aspectos de la ley, ciertos artículos de la ley, y poco a poco ir democratizando la universidad. Eso sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco, por tu opinión. Ahora le cederé la palabra a Serena Aragón. Así que. Hola, buenas tardes. A mí me toca hablar sobre la equidad de género, la igualdad, la inclusión social y la diversidad. Pues hace unos días Rectoría sacó el comunicado sobre lo respectivo a lo que ha pasado en la Ley 4 y ahí mencionaban justamente que la universidad tenía un gran avance en temas de equidad de género y de inclusión social. Entonces, pero si aún así si revisamos la normativa universitaria, como ya tiene bastantes años, podemos ver que casi no menciona nada sobre género, ni una sola palabra, o sobre inclusión social. Entonces, y repitiendo, se sigue perpetuando muchas veces la desigualdad estructural. Por ejemplo, hace poco fue el caso de los muchachos indígenas que querían entrar, pero no pudieron obtener el puntaje requerido. Entonces, hace falta que la ley cambie para que se agregue, por ejemplo, las medidas afirmativas a favor de esos grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, ya con un cambio, una reforma, se puede agregar, pero teniendo que asegurarnos realmente de que sean medidas efectivas y que se armonice también no nada más la ley número 4, sino lo demás de la normativa universitaria, para que se pueda lograr realmente. Igual vienen cosas interesantes, como por ejemplo, que exista paridad, no nada más entre los maestros, sino también entre las áreas administrativas y donde se toman las decisiones de la universidad, tal como ya viene establecido en las leyes federales, por ejemplo, en los congresos, que pase lo mismo dentro de la universidad, es muy importante. Y pues sí ha habido avances. Recientemente salió el protocolo para la atención a la violencia de género contra el acoso sexual. Entonces, pero esos avances han sido gracias a muchas maestras y a muchos estudiantes que se han mantenido al pie del cañón en el tema. Entonces, esto demuestra que nuestra participación como estudiantes es algo elemental para que se logren estos cambios, porque si nosotros no damos los pasos y no hacemos la voz, pues continúan muy cómodos y las cosas no cambian. Entonces, es necesario que nos involucremos nosotros como comunidad estudiantil en estos cambios, que revisemos las leyes, que propongamos, que exijamos que se nos tome en cuenta en la toma de decisiones para poder cambiar estas situaciones, porque a muchos de nosotros nos afectan. Por ejemplo, está la desigualdad socioeconómica que muchos vivimos dentro de la universidad, como decía el compañero. El no poder seguir pagando, es como un círculo vicioso, no puedes pagar, entonces se te pasa el límite de tiempo y se te cobran las materias completas a pesar de que tengas un promedio del 100%. Esto hace que las materias no las puedas elegir como quieres, entonces se te complica y vuelves a reprobar y la deuda sigue subiendo y jamás te recuperas. Te puedes ir toda la carrera de esta manera. Entonces, las personas que ya la tienen difícil, es como una bola de nieve que solo hace que se empeoren. ¿Cómo dice la universidad que hay un avance en inclusión social si sabemos cómo nos encontramos nosotros y muchos de nuestros compañeros en esa situación? Igual con la equidad de género, sigue habiendo muchos casos de abuso y de acoso que no han sido resueltos por una o por otra cosa, de las que se sigue hablando en los últimos años especialmente. Entonces,
necesitamos que se involucren y que se acerquen a nosotros también las autoridades, porque es su trabajo, no nada más, no es cualquier cosa, pues es una obligación que tienen y es importante que lo exijamos, que se sigan haciendo foros como este, en el que más personas compartan sus ideas respecto al tema, que alcen la voz sobre sus propias problemáticas, situaciones como la de la compañera Olivia, por ejemplo, las madres solteras y los padres solteros. Es un tema que la universidad jamás toca, pero que son alumnos que son especialmente vulnerables y vulnerados, y también por la universidad, porque podemos ver en las clases cómo muchos maestros no permiten que vayan con sus niños, porque aunque los niños no hablen, les molesta la presencia de los hijos de las mujeres que quieren seguir con sus estudios, pues, y que la universidad debería hacerse cargo también de esa parte. Entonces, pues la conclusión es justamente que no podemos, a mí me parece que incorrecto decir y darse golpes de pecho con los avances de inclusión, siendo que tenemos casos muy recientes, especialmente en esta cuarentena, como el abandono de los 3,000 alumnos, del 10% de los universitarios que no han podido continuar porque no están en las condiciones. Y la universidad tuvo un tiempo para tomar acciones, se hicieron foros al respecto, el Estaus incluso llamó a uno, ¿no? Llamó a que nos uniéramos a uno para comentarlos, se le dieron propuestas a la universidad y no se tomaron rápido. Entonces 3,000 alumnos no han podido continuar por el momento y no sabemos qué va a pasar el próximo semestre, porque van a seguir sin computadoras, sin acceso a internet, en las condiciones de vulnerabilidad de que tienen que cumplir con el papel de ser madres, de ser maestras, de ser estudiantes. La violencia de género no se detiene tampoco, encuentra nuevas formas de seguirse perpetuando, ahora mediante en línea, y los procedimientos que existen dentro de la universidad no están hechos ni siquiera para que en persona se lleve bien el proceso, ahora en línea. ¿Qué está haciendo la universidad al respecto? Faltan foros también de parte de las autoridades, porque no se pronuncian casi en nada. Y cuando se llegan a pronunciar no hay difusión suficiente. Entonces, hay mucho por hacer, mucho por cambiar. Y sí tenemos, nos tienen que dar la oportunidad y tenemos que aprovecharla nosotros. Así que sí los invito a si pueden unirse a esa clase de foros. Estamos abiertos a sus participaciones, a escuchar sus problemáticas y a exponerlas, y a que ustedes también las expongan. Eso sería lo que yo tengo por decir. Muchas gracias, Serena, por tu opinión. Y ahora ya podemos proceder a abrir la ventana de participación de los asistentes del foro para que ustedes puedan dar su opinión, puedan preguntarle a los expositores algo que tengan en mente. Están totalmente invitados a decir su opinión. Y se les va a pedir que levanten su mano y se les va a asignar un tiempo de 3 minutos para exponer. Así que adelante. Se abre. Okay. Ignora. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí. Ok. Buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias a Estados por la oportunidad de la participación en este foro. Mi nombre es Dinora Minjares. Soy consejera divisional de SICOM en el área de la División de Ciencias Sociales. He estado escuchando con atención. Es un tema muy interesante que para mí también ha tenido mucha preocupación. Nada más que sí quisiera, primero que nada, tienen toda la razón, tenemos la razón en que la universidad necesita ir avanzando conforme a los tiempos. Sí es cierto, debe de tomarse en cuenta, adecuarnos a las situaciones de una realidad actual, de una ley que fue conformada hace más de 20, 30 años, fue en el 91, 92 fue cuando se aplicó, sobre todo en lo que es paridad de género, equidad, muchos aspectos, ¿no? Pero sí debo decirles que hay puntos que por lo que estoy escuchando no han sido analizados ni revisados, puesto que las opciones que tenemos los estudiantes para tener una representación sí existen en la Ley 4, sí existen. Curiosamente también es los únicos puestos que son votados democráticamente, la figura de los consejeros divisionales y académicos, tanto de docentes como de alumnos. Entonces, estamos contemplados. El asunto aquí es
que las facultades están muy limitadas dentro de la ley, pero yéndonos al ámbito del espacio jurídico, debemos de tener en cuenta que las facultades son enunciativas, más no limitativas, y eso no impide que desde nuestros espacios podamos luchar y trabajar. Coincido que hace muchísima falta el poder fomentar la participación estudiantil en cuanto a llevar la voz que se necesita a las instancias correspondientes. Desde nuestros propios espacios hemos estado trabajando, hemos estado luchando, hemos estado trabajando así hombro a hombro con autoridades para poder lograr avances, porque no es la misma trabajar del hombro a hombro que de la mano. Entonces, sí se puede hacer muchas cosas, están los espacios bien delimitados. El problema es que no se han explotado en el sentido de beneficiar realmente a los alumnos. La voz del alumno no se ha escuchado porque nadie la ha promovido. Nadie la ha buscado llevar a donde se debe de hacer. Se limitan a muchas situaciones. Respecto a lo que dicen de que no hay apoyos, no hay becas, etcétera. Discúlpeme, compañero, pero sí hay. Hay becas para movilidad académica, hay becas para atletas de alto rendimiento, para estancias de investigación, proyectos de ayudantía, becas para alumnos que van a prácticas en campo y sociales. Hay muchísimos apoyos, pero ni se conocen porque no se buscan, y considero que a la universidad le hace falta difundirlas, así como hay artículos en los reglamentos, como en el reglamento de cuotas, donde está estipulado que todos los alumnos tenemos derecho al acceso a una beca por parte del programa de becas del gobierno del estado, y debe de cargarse a un fondo que debe de estar creado dentro de la universidad. Así como también pago para el apoyo del DGEL Ceneval, que se nos está cargando a los estudiantes cuando es responsabilidad de la universidad. Entonces, hay muchas situaciones que tenemos que revisar antes de poder llevarlas a otras instancias, y que en un momento dado no nos seamos tomados en cuenta por un desconocimiento de las leyes. Eso es muy importante conocerlo. Dinora, muchas gracias por tu participación, pero ya se acabó el tiempo. Estamos dando nada más 3 minutos para que puedan exponer su opinión, pero muchas gracias por animarte. Sí, gracias. Muy bien, maestro Rafael, usted puede. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Felicitaciones a los organizadores del foro y a los asistentes, por supuesto. Yo soy profesor del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia y fui invitado al foro para dar mi opinión sobre las reformas de ley. A diferencia de lo que dice Dinora, que creo fehacientemente que los estudiantes no tienen ningún espacio, aparte de que esos que dicen que supuestamente tienen. Veamos, por ejemplo, los problemas de cualquier departamento tienen que ser llevados hasta la división, donde están los maestros de otro departamento y estudiantes de otro departamento que no conocen lo que está sucediendo en cada departamento y en cada carrera. Entonces, los espacios de los estudiantes y de los maestros están muy acotados por esta leñada, por el gobernador Beltrones, para poner un grupo dentro de la universidad. Y no es posible que sigamos a 30 años casi sin ningún cambio. Y donde en todo el mundo está participando una línea de libertad sobre las cosas. No es posible que los estudiantes no sean escuchados, por más que digan, es que sí hay representación estudiantil. Sí, ¿de qué tamaño es la representación estudiantil en el colegio académico? Se preguntarán ustedes. Pues son los directores de división los que están ahí, los jefes de departamento y algunos maestros, y luego los estudiantes. La cuarta parte de esa, 2 partes ha sido nombrada por el rector, los directores de división y los jefes de departamento. Bueno, sin querer entrar en un debate, solamente les voy a decir qué tan atrasada es la ley que tenemos en estos momentos. Es tan imperativo cambiarla, jóvenes, y es ustedes los que pueden hacerlo, porque los maestros estamos viéndonos lentos para hacerlo. Está tan difícil el asunto que no podemos hacer nada. Yo soy maestro de varias materias y me considero incapaz de evaluar a los estudiantes que están en mi curso ahorita,
con los esquemas antiguos de evaluación. Yo no me puedo poner ahorita, poner un examen dentro de un examen, ¿verdad que no? ¿Y qué voy a poner? ¿Qué calificación le voy a poner a mis alumnos? ¿Y dónde puedo discutir esto, jóvenes? ¿Con quién puedo discutir esto? ¿Hay algún organismo que me diga, Dinora, dónde hay un organismo donde yo puedo, como maestro, discutir los problemas del departamento o de la división, si ustedes quieren? Si yo no soy representante, yo no soy absolutamente nada en esta universidad. No soy representante porque los maestros representantes casualmente son casi nombrados por los jefes de departamento, y los jefes de departamento son nombrados por el rector. Entonces estamos vetados completamente. Yo quisiera decirles a ustedes, estudiantes que están escuchando aquí, que es muy importante su participación y es muy beneficiosa, porque a pesar de lo que dice Franco, que se tardó un poco de tiempo en decirlo, pero dice, oigan, es que deberíamos de ver cómo es esto posible que un problema que tuvo un estudiante en el primer semestre lo encadena a toda la carrera. ¿Y a quién se lo dices, Franco? A tu representante estudiantil, Dinora, que lo tiene que es subirlo al consejo divisional, que el consejo divisional, deben de ustedes saber, que está formado por los jefes de departamento que escuchan al director de división que fue nombrado por ellos, o al revés, y viceversa, y luego los maestros, donde una tercera parte son estudiantes, pero además de otros departamentos donde no están los que tú estás. Entonces, efectivamente, jóvenes, esta ley está pensada para sacar a los estudiantes y a los maestros también. No se considera eso. Está pensada para constituir a la administración y a la burocracia permanentemente en esto. Les voy a dar otro ejemplo, jóvenes, si no lo quieren creer. Pregunté por qué no podía tener un cierto horario yo en las materias. Ahora que estamos en contingencia. Me dijeron, maestro, no hay aula disponible a esa hora que usted quiere. ¿Cómo aula disponible si no hay aulas? Disculpe, pero así está la programación. ¿Cómo la programación? Sí, así está la programación. O sea, nosotros nada más podemos programar si hay aula disponible para las materias en línea. O sea, esta universidad es lenta y la administración más lenta todavía, y la ley no permite hacer ningún cambio. No podemos hacer nada. Bueno, finalmente, para no extenderme mucho, solamente quisiera decirles a ustedes, jóvenes, que no al Congreso del Estado hace 2 años, hace 1 año la tienen ellos, y hace 1 año hicimos un foro dentro de la universidad donde algunos alumnos incluso participaron, y desafortunadamente los diputados están controlados por el gobierno del Estado y por las autoridades y no quieren que haya ningún cambio. Y si no me creen, vean El Imparcial de la semana pasada. Van a ver que todos los días sale un banner de la Universidad de Sonora pagado por la universidad. Es decir, compran a la prensa. ¿Y cómo compran a la prensa? No va a salir nunca que fuimos a manifestarnos. La semana pasada hicimos un meeting frente al Congreso donde pedimos el cambio de la ley por medio de los maestros. ¿Y apareció algo en los periódicos? Nada. ¿Por qué? Porque la universidad paga. Es la forma en que chantajean estas gentes. Entonces, nosotros les hacemos un llamado como maestro, como participante del STAUS, les hacemos un llamado a que sigan organizando este tipo de actividades. Tomen conciencia que son ustedes los que están recibiendo esta educación y es el pueblo el que está pagando por ella y no los administradores de la universidad los que controlan esto. Muchas gracias, jóvenes, y estamos en contacto. Muchas gracias, maestro. Ahora pues quisiera comentar lo que comentó aquí Dinora en el chat. Hay desigualdad en la representación, en eso es en lo que debemos trabajar. La democracia debe imperar en todos los espacios de la Unison. Varios asuntos de distintas carreras ajenas a mi departamento los he resuelto directamente sin llevarlos al consejo y sigo trabajando en otros. Eso es lo que nos comenta Dinora.
Igual pueden dejar aquí sus opiniones en el chat y los estaremos leyendo. Quiero ceder la palabra a Maxet. Adelante. Tiene el micrófono apagado, quizás por eso no se escucha. Maxet tiene el micrófono apagado. Puede que no se haya dado cuenta todavía. Sí, tiene la mano levantada, pero... A ver. Maxet ¿quiere comentar algo? Solo que no se escucha porque tiene el micrófono apagado. Mil disculpas. Creí que estaban diciendo Maciel. Mil No. disculpas, es que la computadora es de mi hijo. Bueno, soy Guadalupe González, profesora. Igual no quisiera acaparar mucho tiempo. Los felicito por este foro. Me da mucho gusto que haya estudiantes, escucharlos, que haya estudiantes que estén participando. A mí me consta que dentro de las pocas elecciones que ha habido en la Universidad de Sonora, en el caso de Dinora, digamos, del equipo que representó, o el grupo que representó Dinora, junto con otros estudiantes, se involucraron en una elección de consejo divisional. Yo soy del Departamento de Educación y algunos de los estudiantes anduvieron ahí compitiendo. Y bueno, sí, son de las pocas, insisto, porque el 85% de las elecciones que hubo en los consejos divisionales, sí, solo participó el 6% de la comunidad de estudiantes. Entonces, la mayoría de la gente que está en los consejos divisionales, la mayoría, no todos, sí, como el caso de ellos, son realmente estudiantes que participan, pero que en realidad no hubo elecciones, sí, nada más los promovió el jefe de departamento o el coordinador, y esa fue la única planilla, ¿no? No se promueve, ¿sí? Uno de los principales problemas de la Ley 4 es que no se promueve la participación. Las autoridades quieren que los estudiantes no participen, ¿sí? Que sean los estudiantes que ellos pueden manejar y manipular los que puedan poner en esos órganos. Es el único órgano donde pueden participar. En los demás solamente participan 3 estudiantes y luego después participa 1 estudiante, ¿sí? No hay equidad en la participación. Y eso es muy importante en la propuesta de reforma que estamos lanzando. Efectivamente, lo que queremos es que haya igualdad de condiciones a todos los niveles, no en consejo divisional, que es donde nunca se resuelve casi nada, tal como lo dice ella en su comentario. Ahí no se resuelve nada que tenga que ver con los estudiantes. Eso se resuelve a otras instancias donde desgraciadamente no hay participación, sino se resuelve de manera individual, no de manera colectiva. Entonces son algunos de los problemas y que, bueno, hay algunas. El día de ayer yo participé con una conferencia acerca de estos temas y me gustaría mucho después poder debatir. Yo me pongo a su disposición cuando quieran ampliar información sobre algunos aspectos, con todo gusto. Sí, me pongo a su disposición, lo podemos hacer ahorita con lo de equidad de género que decía esta chica también. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Nosotros estamos impulsando algunos elementos dentro de la reforma. No significa que lo que estamos impulsando esté totalmente incorporada la visión o la perspectiva de género, pero bueno, al menos hay un avance. Tenemos que seguir trabajando en ello, sí se tendría, pero ustedes saben, quienes estén estudiando leyes, que si no hay un marco normativo que te permita, sí, elaborar programas, entonces quedas a expensas a que el rector quiera, a que el programita sea impulsado por alguien que esté de acuerdo contigo, pero no hay una ley, una norma que diga esto es lo que se tiene y se debe hacer, ¿no? Como las leyes aprobadas a nivel nacional. Nada más, es todo, no quiero quitarles tiempo, me da mucho gusto, los felicito y estamos a su disposición para lo que requiera. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra.
Aquí, maestro Rafael, ¿gusta decir algo más? Veo que aquí tiene la mano levantada, pidiendo participación. Disculpa, se quedó levantada, pero sí quisiera informar algo. Solamente decir que desde mi perspectiva como maestro, es difícil emitir una calificación a mis alumnos en este semestre. Yo quisiera que la universidad tomara algún acuerdo al respecto. Es decir, alumnos asistentes al curso en condiciones como las que estamos, cómo podemos calificar con el sistema anterior, pues es difícil. Entonces, ¿dónde se puede discutir esto? Si el colegio académico, 2/3 partes son administradores, una tercera parte son maestros que han sido puestos pasos. Entonces, yo los conmino a ustedes, los invito a que sigan participando, que sigan haciendo este tipo de acciones y que sigan entendiendo que la problemática es de nosotros, de los maestros y de los alumnos, no de los administradores, porque los administradores ven por ellos. Y esta ley que tenemos actualmente es una ley de administradores. Gracias. Gracias, maestro. Karina. Yo quisiera agregar algo como ya meramente como estudiante, ¿no? Sí me dediqué a ver el organigrama y es estrictamente administrativo y la participación del estudiante pues es muy poca, si no es que casi nada, ¿no? Entonces como estudiante yo quiero comentarles a mis compañeros estudiantes que somos mayoría, sin duda. Somos una mayoría que no se ha atrevido a levantar la voz por una cosa o por otra, por las circunstancias, porque no estamos informados, porque no estamos involucrados, por cualquier situación, pero no hemos levantado la voz. Somos estudiantes que nos estamos preparando en diferentes áreas profesionales. Por tanto, a mucha gente no le conviene. No le conviene que los estudiantes nos preparados tomen las riendas o tomen la voz o alcen la voz o nos manifestemos de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque somos mayoría, así, sencillamente. Porque somos mayoría y el día que eso suceda, yo creo que la suerte del estudiante va a cambiar muchísimo y para bien. No debiera de haber obstáculos si de verdad los estudiantes nos unimos y en unanimidad comenzamos a trabajar con todo esto. Así que no me voy a cansar de invitarlos, compañeros estudiantes, a que nos unamos, a que hagamos esa lluvia de ideas que necesitamos, que propongamos entre nosotros mismos, que nos apoyemos y sobre todo estar unidos. ¿Para qué? El fin es claro. Para que eso que estás estudiando y para que eso que estás aprendiendo puedas llevarlo a la práctica, sin problema alguno. Porque es de la manera en que te vas a poder defender y es de la manera en que vas a poder defender tus derechos. Así que ahí se los dejo de tarea, jóvenes y estudiantes, compañeros. Disculpe. Yo quisiera responderle a la compañera Dinora Mijares, que primero que nada, pues agradezco que alce la voz también aquí, que siempre es un gusto que se animen los estudiantes, que es el fin, ¿no?, a dar sus puntos de vista. En el tema, como bien mencioné yo en la encuesta, la mayoría, cuando les preguntas, ¿conoces a tus consejeros académicos, divisionales? ¿Sabías que tenías representación de 3 estudiantes en el colegio? Pues la mayoría responde que no. Sí es cierto que es muy mínima la cantidad de personas que contestaron la encuesta, pero es los datos que se dan. Y creo que también en aulas y todo es lo mismo que se comenta. Lo que comentaba yo ahí cuando dice dato, dije, bueno, habría que analizar a qué se debe, cuál es el fondo de esas
situación de que no se conozcan a los consejeros? ¿Será porque los estudiantes somos apáticos y no nos involucramos o no nos interesa saber que que hay quienes toman decisiones por nosotros, que hay esa representación, que hay ese órgano donde puedes al menos intentar que se te escuche? Entonces, ¿será ese el problema o será que los consejeros al final de cuentas pues tampoco asumen su papel o tienen muy poca oportunidad de presentar las propuestas o algo así en el consejo divisional, que en realidad no tengan voto? No sé cómo se dé, pues entonces habría que entrar en ese análisis de fondo, de saber, como tú bien mencionas en el chat, sí, yo como consejera, sí es cierto, mencionas, ¿no?, que hay esta desigualdad de participación estudiantil entre docentes y los administrativos, y dices que al final tú te involucras en resolver problemáticas de otros estudiantes diferentes a tus departamentos, no lo llevas al consejo, lo resuelves aparte. Entonces ahí está ese punto, pues de que no, los órganos que existen a lo mejor no son los adecuados o los idóneos o no se abren a esa posibilidad de resolver todas las problemáticas. Entonces, ¿cuál sería pues la propuesta tuya o la propuesta en sí de los estudiantes para crear esos espacios, pues que no tú en lo individual o ya sea por voluntad de uno o voluntad de dos vayan resolviendo problemas, sino que sea más colectivo, más unido y pues al final es esto, invitarlos desde sus diferentes experiencias a ir sumando, ir alzando la voz y resolviendo problemas. Este es el fin, no es que, si bien es cierto, la ley sí tiene esas estructuras, pero habría que analizar si esas estructuras de fondo funcionan, cuáles son sus defectos o qué de eso se puede mejorar, ¿no? Quizás no quitar, pero tal vez mejorar. Entonces, yo creo que sí, pues hay que entrarle al análisis, a la discusión y para eso estamos y bienvenidas tus propuestas, aportaciones o desde tu lugar también podrías seguir pues luchando porque se den estos espacios, ¿no?, al final de cuentas para todas y todos. Y pues nada, agradecerte tu participación, igual a los docentes, agradecerles y pues aquí seguimos. Gracias, Celeste. Karina, veo que tienes la mano levantada. Te cedo la palabra para que puedas participar. Sí, me gustaría comentar en cuanto a lo que se habla, la necesidad de la democratización, la inclusión, la paridad, la equidad. Me viene a la mente esta iniciativa que se acaba de aprobar para limitar la participación o la postulación más bien a cargos públicos para agresores, ya sea por violencia familiar, violencia por razón de género, agresión sexual y también deudores de pensión alimenticia. Me parece que es una iniciativa que se podría aplicar también para elegir a los representantes de la universidad, y creo que también podría ser una forma en la que los estudiantes podríamos pues involucrarnos, ¿no?, en conocer quiénes son las personas que toman decisiones por nosotros, porque viene a ser una contradicción pues bien grande, ¿no?, que personas que nos representen sean agresores o manifiesten este tipo de conductas violentas. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Karina. Aquí en el chat nos comenta María Moreno: excelente ejercicio estudiantil, felicito a las y los organizadores y asistentes. Dinora Mijares: la baja participación en la democracia no está solo en la Unison, es la sociedad en general. Los invito a fomentar esa formación en ciudadanías responsables. El problema no es el órgano colegiado, es la concientización que debemos fomentar en los o en las estudiantes. Hashtag soy Unison, tengo derechos. Hashtag tu Unison, mi Unison. Grecia Soberanes también nos comenta: en la carrera de químico biólogo clínico, en enero se hicieron la elección de sociedades de alumnos y nos comentaron que era la primera vez que 2 planillas competían por el puesto. También ingeniería industrial y sistemas, que es mi departamento, voy en 3er semestre y apenas me voy enterando que ya hoy son las elecciones para las planillas, y
tristemente apenas me voy enterando y ni sé cuáles son las propuestas que tienen para mi departamento, porque no hubo mucha repercusión y nadie nos avisó. Estamos tan ocupados con los trabajos y que nos saturan los maestros, que no nos damos cuenta de quiénes van a ser los que nos van a dar nuestra voz. También hay aclarar que la sociedad de alumnos no está contemplada en la ley 4, ¿no? Si bien se elige por los estudiantes, pero no tiene ni voz ni voto, es más cuestiones del departamento, que actividades, etcétera. Entonces también yo siento que las sociedades de alumnos representan en su mayoría a los estudiantes de sus departamentos y que a lo mejor también buscar cómo darles esa voz o voto en las tomas de decisiones. Sí. ¿Alguien más que quiera participar? Yo quiero mencionar algo sobre las becas, que es verdad que existen en la universidad y hay varias, pero nos encontramos con el problema de que no todos podemos acceder a ellas. Vienen con ciertos requisitos, como por ejemplo el ser regular o el tener cierto promedio, y volvemos a que no están en igualdad de condiciones todos, por una razón o por otra. No podemos ser regulares, reprobamos alguna materia, no podemos pagar, porque incluso tener deudas te quita la oportunidad de acceder a ciertos apoyos. Entonces, es verdad que existen, pero se les siguen dando la mayoría del tiempo a personas que puede que las necesiten menos que otros que no pudieron acceder a ellas por no cumplir con los requisitos. Incluso la de ayudantía, por ejemplo, que estás trabajando con un investigador, pero tienes que ser de cierto semestre. Y cuando estás con un investigador, por las actividades que llevas, la carga académica es mucha, entonces regularmente reduces la cantidad de materias y eso hace que te atrases en tu carrera. Por lo tanto, para tener la beca, tiene que pasar mucho tiempo para que llegues al semestre en el que se supone que te la pueden dar. Entonces, todo eso es un problema que existe y que se tiene que cambiar y se podría también modificar en las leyes que existen, pues en estos cambios. Y se tiene que hacer porque incluso el gobierno federal ya quitó sus requisitos para las becas que los alumnos sean regulares. Y se supone que como universidad, aún teniendo autonomía, debemos seguir la tendencia que existe ya en las leyes. Entonces, creo que es importante mencionarlo. Muchas gracias, Serena. ¿Hay alguien más que quiera? Grecia Soberanes aquí en el chat nos dice, en muchas de las becas, entre los requisitos que son muy discriminatorios, piden que el alumno sea regular. Eso quiere decir que porque un alumno haya reprobado una materia, tiene que ser dejado de lado de él y sus sueños, no más por no ser un estudiante que la universidad cree que es ideal creo que no es ideal. Y Melissa Rocha también comenta, concuerdo con Grecia o por el promedio. Yo perdí la oportunidad de movilidad por mi promedio. Pues sí, como nos dice Serena. Maestra Maciel, veo que tienes la mano levantada. Sí, gracias, Ivonne. Chicos, nada más quería yo retomar un punto muy interesante que mencionaron y que me parece que le da sentido a la forma en la que nombraron el foro, que tiene que ver con que la falta de participación es la consecuencia de una normatividad que impide que ustedes tengan las condiciones de democracia que se necesitan para lograr esa participación y esa voz activa y todo lo que han mencionado, que además redunda en la mayoría de los problemas que ustedes están manifestando aquí. Entonces, yo entiendo de este foro que el mensaje que nos quieren dejar es que si no se reforma el marco normativo que en el que estamos como una plataforma que nos permite actuar y tener ciertas garantías, derechos y obligaciones, pues independientemente de que pudiéramos estar discutiendo la calidad de los espacios y pudiéramos estar discutiendo si nos parecen más o menos democráticos de acuerdo a nuestras experiencias, pues al final de cuentas estaríamos siempre en esa condición de limitada, ¿no? Entonces, digamos que, y coincido con los maestros, yo también soy maestra y tengo esa perspectiva con ustedes.
Al final de cuentas, creo que los estudiantes son la parte más delgada del hilo, es decir, son los que están más acotados en este sistema jurídico que además, y eso luego los invito para que lo reflexionen, se ampara en una autonomía universitaria muy interesante en términos de cómo se está interpretando por las autoridades administrativas que nos rigen y que concentran el poder, ¿no? Entonces, pues yo la verdad los felicito, ya saben que a todos los quiero y pues bueno, gracias por permitirme participar. Felicidades, muchachos. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que quiera compartir, dar su opinión, alzar su voz? Están totalmente invitados. Kevin Pineda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, pues gracias por organizar este foro y por abrir estos espacios para la participación estudiantil, ¿no? Mi comentario es respecto al tema de la Ley 4, retomando ese tema, ¿no? Bueno, creo que comentaba la maestra que la iniciativa de reforma está estancada en el Congreso del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante que esa iniciativa se dé a conocer entre los estudiantes de la universidad y se revise a fondo por una cantidad mucho más grande de estudiantes, ¿no? Yo soy de la ciudad de Nogales, entonces me imagino que no se contemplaron a estudiantes de este lado para elaborar el dictamen, ¿no? Entonces, creo que como comunidad universitaria debemos integrar también a los estudiantes de los otros campuses, porque no todo gira en torno a Hermosillo, pues. Por ejemplo, un problema muy grande que tenemos aquí en Nogales es que es tan pequeño el campus que solo se abre una materia para cada nivel educativo y no se abren más, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Hermosillo, si repruebas, la puedes llevar en un semestre impar o cosas así. Aquí no funciona así. Entonces, ese es un problema aquí. Imaginémonos qué problemas pueden tener en Santana, no sé, en Cajeme, en Navojoa. En ese sentido, creo que es importante pues que ese dictamen se disperse en todos los campuses y lo reconstruyamos. Y un segundo punto, esta legislatura lamentablemente ya va de salida, obviamente no van a incidir en un tema como este, sobre todo tomando en cuenta los cambios políticos que va a haber en la estructura de nuestro estado. Vamos a cambiar de gobernador, vamos a cambiar a todos los diputados y vamos a cambiar los 72 ayuntamientos. La inestabilidad que se viene, tomando en cuenta que también son las intermedias federales, es muy grande. Entonces, este tema no va a ser una prioridad para la siguiente legislatura. Bueno, no va a ser una prioridad para el término de esta legislatura y el inicio de la próxima. Pero ahí va a depender también de que nosotros incidamos en lo que es el Congreso local y exigir que sea, me imagino que corresponde a la Comisión de Educación tomar este tema, ¿no? Vamos a necesitar el respaldo de los diputados porque a fin de cuentas son ellos quienes tienen la última palabra en la modificación de esta ley. Entonces ahí nos tenemos que poner trucha y nosotros acaparar a esos diputados antes de que lo hagan los grupos de poder que instauraron esta ley hace 30 años. Y pues ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Kevin. Ya podemos cerrar este foro porque pues quiero agradecer a todos los que pudieron conectarse. Espero poderlos volver a ver y que se animen a alzar su voz y que se puedan unir a este movimiento. Y muchas gracias a los maestros, también a los estudiantes que participaron, que expusieron sus temas y esténse atentos a los siguientes foros para que estén informados, porque pues va de largo este tema y nunca va a terminar, sinceramente. Sí, nomás antes de cerrar, sí quisiera invitarlos, ¿no? A todas y todos de que pues nos sentemos a leer, a analizar esta ley, ¿no? Ya desde estudiantes, docentes, que se abra pues esa propuesta que se tiene, también retomarla y también nosotros aportar nuestra opinión porque somos
una buena parte de la comunidad universitaria. Igual que esa propuesta también se abra a todas las y los docentes, ¿no? Que quizás en otro foro o ya sentarnos en algo más concreto, ¿no? Que al final no queden solo mis deseos ni los de Ivonne ni los de los maestros, sino al final que se escuche la voz de todas y todos. Nada más. Y agradecer, más que nada, que estén aquí y pues motivarlos a que continuemos. Antes de cerrar, me gustaría aquí leer el comentario de Grecia Soberanes. Concuerdo con tu punto, sin embargo, creo que este es un problema ya en todos los campus, porque en campus Hermosillo, en mi carrera, químico, biólogo clínico, siempre se vio este problema. Habrían un grupo de 40 cuando más de 120 personas la solicitaban. Es un caso que le pasó a nuestro compañero Franco Leiva, que era lo que estaba exponiendo. Pues muy bien, ya podemos concluir con el foro. Muchas gracias. Bueno, Melissa Rocha nos comenta también. En Navojoa teníamos la oportunidad de tomar una materia atrasada en un semestre que no va, pero desde el semestre pasado ya no nos deja. Pues bueno, muchas gracias por participar a todos y por mantenerse. Muchas gracias por su tiempo. Quisiera agregar la invitación a que se unan, que nos acompañen en nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo cápsulas con descripción de lo más básico que es aplicable en la Ley 4 y qué nos conviene, qué no nos conviene, para que empiecen a involucrarse y empiecen a conocer. Les invito a que se acerquen a nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Como dice Dinora Minjares, la disponibilidad y acceso a materias debemos luchar por eso. Sí. Y a la maestra Guadalupe, que nos brinda también su correo electrónico aquí en el chat, lupitag@sociales.uson.mx, para quien lo quiera, me pongo a su disposición para hablar del proyecto. Muchas gracias, maestra. Franco Leiva, así como a la no discriminación de los alumnos con los términos de regular e irregular. También. Bueno, muchas gracias por estar presente y hasta pronto. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Listo, muchas gracias. Damos por terminada esta sesión. Muchas gracias.